Bienvenidos a Sala 79, mi nombre es Omar Eduardo Jiménez y hoy vamos a hablar sobre la caída de la Unión Soviética. La disolución, de la Unión Soviética ha sido uno de los acontecimientos más importantes que se ha producido a lo largo del siglo XX, debido, entre otras cosas, a que supuso el fin, además de la Guerra Fría, el cual, ocurrió esto, entre el 19 de enero de 1990 y el 31 de diciembre de 1991. Durante ese transcurso de este periodo encontramos una serie de tratados por los cuales se fueron disolviendo todas las repúblicas socialistas soviéticas. Una de las cuestiones fue el quiebre económico de la Unión Soviética, la situación económica que se vivía en ese antiguo país durante la última parte de la década de los 80, enfrentaba una economía sumergida debido al enorme gasto que se realizó por parte del gobierno para crear armamentos y mantener el pulso, a los Estados Unidos de Norteamérica. Esto llevó al gobierno soviético a implantar una serie de medidas por las cuales las repúblicas socialistas fueron empobreciéndose cada vez más al controlarles el comercio para que no realizaran tratos con los demás países europeos, por ejemplo. De hecho, se sabe que muchos países, tras la disgregación de la Unión Soviética, tardaron incluso una década en llegar a los niveles económicos previos a la implementación del régimen soviético. Durante los años anteriores a esta disolución, se fueron realizando una serie de acercamientos al resto del mundo para ir encaminando la apertura de los países soviéticos. En 1988, por ejemplo, encontramos los primeros movimientos independientes en por ejemplo, Estonia, Lituania y Letonia. Por otro lado, también se reunían los presidentes de las dos superpotencias para crear un programa de reformas políticas, abriéndose por primera vez la candidatura al Congreso de los Diputados del Pueblo. Para marzo de 1989 se producía la retirada de las tropas soviéticas de Afganistán, las cuales llevaban 10 años en ese territorio, mientras que en Georgia era aplastada una manifestación pacífica produciendo 19 muertos. En julio de ese mismo año, el presidente Mikhail Gorbachev anunciaba a los integrantes del Pacto de Varsovia que podían decidir su propio futuro político. Es decir, elegir si permanecer dentro del sistema comunista o abrirse al resto del mundo y entrar en el sistema capitalista. Fue en dicho momento cuando se produjo un gran movimiento dentro de los países soviéticos para llegar al resto de Europa. Hungría sería el primer país en abrir sus fronteras occidentales. Uno de los momentos más importantes, e incluso que muchas personas toman como el fin de la Guerra Fría, se produjo entre el 9 y el 10 de noviembre del 89, cuando se produce la caída del muro de Berlín, sin que el gobierno ruso moviera un dedo para evitarlo. Al mismo tiempo comenzaron a caer los regímenes de Checoslovaquia o Rumania. En el final, que fue el final de la Unión Soviética, fue en enero de 1990 cuando encontramos que una nueva petición por parte de los países bálticos para abandonar la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, aunque no serían escuchadas, y además las revueltas fueron sofocadas con gran violencia. Durante los siguientes meses encontramos grandes cambios dentro de esta, y además se producirán muchas manifestaciones en las cuales el gobierno actuará con una mano de hierro para evitar el descontrol general. Paso muy importante, en junio del año 91, cuando por primera vez los rusos pudieron votar al presidente, siendo elegido Boris Yeltsin, aunque por el momento no había una liberación de los países de la Unión, y de esta manera Lituania y Letonia volvían a tener lamentablemente muertos en sus manifestaciones a manos del ejército soviético. El 31 de julio, Estados Unidos y la Unión Soviética firman un tratado para reducir las armas nucleares, elemento muy importante dentro de las negociaciones internacionales. Uno de los momentos de mayor tensión se vivió el 19 de agosto de 1991, cuando un grupo extremista, viendo que el país se disgregaba y que no había manera de detenerlo, decidieron dar un golpe de Estado, sacando los tanques en Moscú. Pero la unión entre la mayoría del ejército y el pueblo de Moscú
contra los golpistas, evitaron la marcha atrás de los acontecimientos y de esa manera acababa el fallido golpe de Estado. Y al mismo tiempo el presidente Yeltsin tenía mucha más fama. Entre los meses de septiembre y diciembre encontramos como las independencias de Estonia, Lituania, Letonia, Ucrania, Bielorrusia. Pero la caída de la Unión Soviética no se produciría hasta el día 25 de diciembre de 1991, momento por el cual Gorbachov anuncia su dimisión y al mismo tiempo se instauraba la bandera tricolor en Rusia, eliminando del Kremlin la bandera roja soviética. Mi nombre es Omar Eduardo Jiménez y esto ha sido Sala 79, un podcast de Argentina para el mundo.